Así suena la energía renovable de Celsia en acción. Imagina pequeñas centrales hidroeléctricas fluyendo al ritmo de los ríos, generando energía limpia y sí, cuidando el medio ambiente. ¿Te suena? En Celsia lo estamos haciendo. La energía hidroeléctrica es renovable y nos permite cuidar el agua y las cuencas de nuestros ríos. Todo está conectado y todo lo conectamos con la energía que quieres. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Gonzalo Velázquez del equipo de comunicaciones de Celsia y quiero darle la bienvenida a la teleconferencia de resultados del tercer trimestre del 2024. Nos acompañan en la tarde de hoy Ricardo Sierra, líder de Celsia, Esteban Piedrahita, líder financiero de la compañía, Santiago Arango, líder de asuntos corporativos y Carlos Solano, líder de asuntos regulatorios. Les contamos que esta teleconferencia se desarrolla principalmente en el aplicativo Zoom, pero también se transmite mediante el formato en vivo por la plataforma X. En este momento, todos los participantes de Zoom se encuentran en modo escucha y hemos reservado un espacio al final para sus inquietudes con el fin de que puedan formularlas una vez termine la presentación principal. Esta conferencia cuenta con interpretación de español e inglés. Si están usando su computador, pues pueden seleccionar el idioma haciendo icono en el clic de interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla. Si está utilizando un teléfono celular, toque la pantalla para visualizar el menú y pulse el botón más ubicado en la parte inferior derecha y luego seleccione la opción interpretación de idiomas. En ambos casos, si no desea escuchar al presentador de fondo, haga clic en silenciar el audio original. Les agradecemos mucho por estar conectados a nuestra teleconferencia y a continuación le doy la palabra a Ricardo Sierra, líder de Celsia. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy en esta conexión de Zoom y en el espacio en vivo que tenemos de X. Esta vez pues, es una hora diferente a la habitual de nuestras conferencias de resultados, pero estamos igual cargados de información para compartirles sobre el cierre del tercer trimestre del 2024. Muy bienvenidos. Quiero empezar con un comentario sobre la presión que ha tenido el sistema energético nacional durante los últimos meses. Como ustedes saben, entre mayo de 2023 y abril de 2024 tuvimos el fenómeno del Niño y como consecuencia del mismo el país alcanzó el nivel de embalse agregado más bajo de los últimos 20 años. Esos embalses empezaron a registrar una recuperación durante los meses de mayo y junio, inclusive algo se vio en julio, llegando a un embalse agregado de casi el 60%. Sin embargo, esta variabilidad climática que se observó entre agosto y septiembre nos ha llevado a un descenso sostenido en el embalse agregado, ubicándose al cierre del trimestre en el 50.2%. Los modelos climáticos siguen indicando que las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico continúan enfriándose. Lo anterior favorecería así el desarrollo de la Niña, pero según los pronósticos, esta se ha venido retrasando y de darse sería leve y de corta duración, comenzando en este último trimestre del año. Así que lo que debía ser un trimestre de transición en el sistema interconectado nacional se transformó en un periodo más parecido al del inicio de un Niño, con reducción en la generación hídrica. El precio de bolsa nacional, que responde a un sistema de despacho marginalista, registró durante el tercer trimestre un promedio de 566 pesos por kilovatio hora y el precio de escasez se ubicó por los 930 pesos kilovatio hora. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico cómo fue la evolución de ese precio de bolsa y cómo ha tenido pues una estirada bastante intensa durante el último mes. En medio de estas condiciones, reportamos hoy los resultados con una disminución en el EBITDA del 16.7% que alcanzó 345.000 millones y si bien el margen de EBITDA continúa por los lados del 24.5%, similar al de los trimestres previos, la capacidad de la compañía y las medidas adoptadas desde años anteriores nos permitieron crecer la ganancia neta consolidada en 35% y la de la controladora en 27.6%,
los cuales sumaron 110.000 millones y 74.300 millones respectivamente. Es decir, a pesar de que tuvimos una caída en el EBITDA, al final nuestra utilidad neta creció muy saludablemente durante el trimestre. Estos resultados positivos se deben principalmente a unas medidas pensadas en mitigar precisamente el riesgo del niño. En primer lugar, quiero remontarme a una transacción que ya todos ustedes conocen del 2019, cuando vendimos la planta térmica de Termoflores, que tenía una... Disculpen un segundo, por favor. No te estás oyendo. Vuélvelo a poner. Ahí los... No. Disculpen un segundo, vamos a arreglar un problemita técnico. En la cuenta X de Gonzalo, que al parecer algo... Sí se escucha. Hola, vamos a seguir aquí. Estoy en la cuenta ya de Gonzalo Velázquez. Al parecer, por algún problema técnico que no entendemos, no se me escuchaba desde la cuenta X. Entonces, me voy a permitir leer un par de párrafos atrás, queríamos explicarles un poco la volatilidad climática que ha habido, la presión que hay sobre la generación hídrica a raíz de que los embalses están en una situación muy complicada. Más adelante vamos a hablar de un poco de eso. Adicionalmente a la volatilidad que están teniendo los precios en bolsa a raíz de que se tiene que prender toda la capacidad térmica y los precios pues han estado pues lógicamente respondiendo a esa necesidad de prender hasta el último kilovatio térmico que tenga disponible el país. Adicionalmente les estaba contando que los resultados financieros, a pesar de haber tenido un EBITDA en 345.000 millones, que si uno lo compara caería un 17%, el resultado neto fue un aumento en nuestra ganancia neta del 35% y de la controladora del 27.6%. Esto responde, o son cifras que llegan a 110.000 millones y a 74.300 millones respectivamente durante el trimestre. Estos resultados positivos en la ganancia neta se deben principalmente a unas medidas pensadas en mitigar precisamente el riesgo del niño. En primer lugar, quiero remontarme al 2019, cuando vendimos la planta térmica de Termoflores, que tenía una capacidad superior respecto al balance buscado en nuestro portafolio. Como parte de la negociación de Termoflores, nosotros quedamos con una cuenta por cobrar a Prime Energía, que fue el comprador, por $35 millones, pero teníamos la opción de que nos la pagaran en un modelo de compraventa de energía. Es una opción de compraventa de energía. Esta opción nos permitió así tener energía disponible en los momentos secos que hemos pasado, es decir, hubo un momento seco en el 2020, otro en el 2023 y el saldo grande este año, durante el 2024, por un total de 460 gigavatios hora. Esto, para darles una idea, es como el equivalente que hubiéramos tenido en estos momentos secos 3 PCHs adicionales de 20 megavatios cada una en pleno funcionamiento. El ejercicio de esta opción finalizó entonces por completo y nos permitió así gestionar el riesgo del niño y si uno hiciera la cuenta de cuánto nos mejoró también la transacción de venta, el haber incluido esta operación de opcionalidad sobre $35 millones en energía, es decir, que nos ayudó casi 90 puntos básicos adicionales en la rentabilidad de venta del activo, acercándonos a una TIR del 19% en total. Por otro lado, nos han escuchado hablar en las últimas teleconferencias sobre unos derivados climáticos que adquirimos desde el año pasado, con el propósito de cubrirnos precisamente al largo periodo de bajos aportes que hemos observado. Por la ejecución de estas coberturas financieras ya recibimos $14.8 millones, lo cual nos ha permitido ya gestionar pues este riesgo durante los últimos meses. Estas son fuentes e instrumentos que nos permiten presentarle hoy a nuestros inversionistas un incremento en las utilidades a pesar de las dificultades recientes del sector.
Es decir, que a través de opciones de energía y a través de derivados climáticos, que no son sino opciones bastante novedosas que poco se han usado en Colombia para mitigar riesgos, pero que las hicimos nosotros, nos ha permitido obtener unos buenos resultados durante este trimestre. Pasemos ahora a hablar un poco sobre nuestros proyectos. Acá se unen tanto nuestra visión de operadores del negocio de servicios de energía como el de gestor de activos. Estamos muy contentos porque estamos a punto de entrar en operación el primer sistema de almacenamiento de energía solar en Colombia con baterías, lo cual marca un hito en el proceso de transición energética que impulsamos en Celsia. El sistema hace parte de la granja solar de Celsia Solar Palmira 2. La combinación de paneles solares con baterías logra superar el paradigma de la intermitencia y nos permite mejorar el perfil de generación, adecuándose a las necesidades y demandas de nuestros clientes y del mercado. El aprovechamiento de esta tecnología nos ayuda a seguir avanzando en diversificar nuestra matriz energética y nos anima a continuar innovando para nuestros clientes. Queremos decirles que estamos muy entusiasmados con ese activo nuevo que entra a mejorar las posibilidades de disponibilidad de energía para nuestros clientes y creemos que ustedes van a empezar a escuchar mucho de parte de Celsia el crecimiento en baterías como complemento a nuestras estrategias de generación y de servicio de los clientes. Igualmente, tenemos avances en el proyecto eólico de Carreto. Ahí pueden ver unas imágenes muy espectaculares del ingreso de las palas al sitio final donde van a ser instaladas. Llegaron pues estos equipos, van a ser 9.6 megavatios de energía limpia y renovable que contribuirán a la matriz energética del país. El traslado de estas palas, que no tienen sino 80 metros de longitud por las carreteras del Caribe, requirió pues de un proceso logístico muy complejo para lograr llevarlas desde el puerto de Mamonal en Cartagena hasta el municipio de Juan de Acosta en el departamento del Atlántico. Este proyecto es una muestra de que se pueden encontrar vientos en otras partes del país y que podemos seguir creyendo en la energía limpia y eficiente generada por este recurso renovable que es el viento. Esperamos tener este proyecto en operación a finales de diciembre o principios del próximo año. Ahora continuemos con el negocio de gestión de activos. Las plataformas nos permiten acelerar el crecimiento en negocios estratégicos, manteniendo así la gestión operacional y la ejecución de proyectos. Veamos el estado de C2 Energía, que es la plataforma grande de plantas solares. Hoy tenemos en operación 339 megavatios en 19 plantas solares. Han producido 372 gigavatios hora en lo corrido del año, con un factor de disponibilidad del 95%. Estas plantas en operación tienen PPAs de largo plazo con clientes y o entregan energía al CIN y entran al portafolio de Celsia. El margen EBITDA de esta plataforma está llegando al 83%. Sumamos 102 mil millones de pesos en lo corrido del año con un crecimiento del 47%. En C2 tenemos además 270 megavatios en construcción en 12 proyectos y se tienen en distintas etapas de desarrollo 632 megavatios para, esperamos, tener en operación, como lo pueden ver en el slide, 1.241 megavatios para el 2030. Es verdad, una verdad muy impresionante multiplicar por más de 4 veces la disponibilidad de energía solar que vamos a tener como compañía y seguramente con el tema de las baterías ingresando, estos números deberían de crecer igualmente en una proporcionalidad bastante importante. La plataforma Laurel, que desarrolla proyectos solares a menor escala, ahí tenemos en operación 48 megavatios en 123 sistemas, han producido 33.6 gigavatios hora en lo corrido del año, con un factor de disponibilidad del 98%. Laurel hoy tiene un margen EBITDA del 39% y suma 4.817 millones. En esta plataforma tenemos proyectos adicionales por aproximadamente 60 megavatios y si uno mira todo lo que tenemos en esta plataforma y lo que aspiramos a llegar al 2026, estamos esperando llegar a los 108 megavatios en total. O sea que 160.
estos son enteramente en 25. Muy bien. Caoba, la plataforma de transmisión, tiene activos operacionales que suman 2.5 billones, se han multiplicado por 3 en los últimos 4 años y tenemos un factor de disponibilidad del 99.9%. En el año, Caoba ha incorporado 12 nuevos proyectos que fueron desarrollados por la compañía y que representaron ingresos por aproximadamente 313.000 millones de pesos. En lo corrido del año, Caoba está llegando a un nivel de EBITDA de 229.000 millones. Ahora hablemos de la plataforma de Tesorito, una planta térmica a gas natural con capacidad de 200 megavatios que sirve de respaldo al sistema. En el trimestre tuvo una generación de 79.3 gigavatios hora que balancearon los faltantes de energía en las hidráulicas y así cumplimos nuestros contratos desde fuentes de energía confiables y competitivas, manteniendo un perfil de riesgo comercial balanceado. Es importante mencionar que Tesorito tiene un contrato de gas con Canacol que se activa cuando se llega al 95% del precio de escasez y la planta ha mantenido la disponibilidad de gas para su operación. En el año, Tesorito acumula una generación de 279 gigavatios hora con una variación del menos 34.7% y su margen EBITDA es del 35%, alcanzando 107.000 millones. Adicionalmente, esta plataforma cuenta con los estudios de factibilidad y de licencia ambiental para una potencial ampliación de 200 megavatios adicionales. Antes de dar paso a Esteban para un breve comentario sobre los resultados, les recuerdo que continuamos con el desarrollo de nuestro programa de recompra de acciones. Hemos ejecutado el 23% del monto aprobado por nuestra asamblea de accionistas, lo que se ha traducido en 16.9 millones de acciones recompradas hasta la fecha. Desde que anunciamos el inicio del programa de recompra en diciembre del año pasado, el precio de la acción ha subido más del 51% y el volumen promedio diario negociado se ha multiplicado 2.6 veces comparado con el del 2023. Esperamos poder volver a retomar las recompras mañana por medio del mecanismo transaccional de la bolsa, luego del periodo de veda previo a esta entrega de resultados. Ahora sí le doy la bienvenida a Esteban. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes para todos los que están conectados pues a esta hora, en este feliz día de invierno en el que nos ha caído agüita como la necesitamos. El informe trimestral con el análisis de los resultados y las demás informaciones financieras pueden consultarlas como siempre en los reportes publicados en el sitio web de inversionistas. En el tercer trimestre, los ingresos sumaron 1,4 billones, presentando una disminución del 5% frente al mismo periodo del 2023. Esto se debe principalmente a menores transferencias de activos a las plataformas Caoba y Laurel, que para 2024 se están cargando en el último trimestre de este año. En Colombia también tenemos menores ventas de energía en bolsa y tenemos una reducción en la región de Centroamérica asociada a toda esa desinversión de activos que tuvimos el año pasado. En el acumulado del año, los ingresos ya alcanzan los 4,7 billones, creciendo un 3%. En la distribución de ingresos totales por negocio en lo corrido del año, el 81% lo aporta a servicios de energía, con 3,82 billones, y gestión de activos aporta el 19%, con 871.000 millones. Los costos de venta del trimestre alcanzaron 1,07 billones, registrando una disminución del 1%, debido a menores costos de bienes y servicios públicos y costos generales de la operación. En el acumulado del año, los costos de venta suman 3,6 billones, con un incremento del 13%. Los gastos administrativos alcanzaron los 85.500 millones, un aumento del 11,7%. El aumento en el trimestre se debe principalmente a mantenimientos en equipos y sistemas de información que tienden a ser muy cíclicos en el año. En el acumulado, los gastos ya suman 273.000 millones y crecen un 7,3%. El EBITDA al tercer trimestre fue de 345.000 millones, con una disminución de casi del 17%. Luego de la presencia del niño en el país en el primer trimestre del año, el EBITDA tuvo una senda de recuperación importante durante la primera parte de este trimestre, alcanzando un margen para los meses de julio y agosto de casi 28,4%. Y esos son 350 puntos básicos más que lo que habíamos reportado frente al segundo trimestre del 2024. No obstante,
Pero las afectaciones que mencionaba Ricardo en la generación hidroeléctrica, por los aportes en septiembre, las plantas térmicas, la propia, que es Meriléctrica, y la representada, que es Tesorito, entraron a generar para balancear nuestro portafolio, lo cual aumenta, obviamente, los costos de generación y los costos por transferencias a Tesorito de su parte. Debido a lo anterior, el margen acumulado del trimestre se ubicó en 24,5%, muy en línea con lo registrado durante todo el año que hemos visto. Al cierre de septiembre, el EBITDA acumulado es de 1,13 billones, de los cuales servicios de energía aporta 1,08 billones y el negocio de gestión de activos aporta 35.000 millones. El EBITDA administrado, que incluye nuestra gestión en las plataformas de inversión en estos 9 meses del año, suma 1,47 billones, lo que llamamos el total. Los gastos financieros netos, incluyendo la diferencia en cambio, alcanzaron los 134.000 millones. Esto es una disminución del 38,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. La disminución corresponde a mejoras en las condiciones de las tasas de interés, que en particular para el costo de la deuda estructurada ha disminuido más de 400 puntos básicos en el último año y ya se ubica para el cierre de septiembre en 12,5%. Tiene todavía recoger la reducción de tasa del pasado viernes por parte del banco. En lo corrido del año, los gastos financieros netos ya suman 451.500 millones, que es una reducción solo en este rubro del 34%. Los impuestos a las ganancias fueron de 41.000 millones en el trimestre, aumentando 21% comparado con el mismo periodo del año anterior. En el acumulado del año, los impuestos suman 106.000 millones, presentando una disminución del 35%, explicado por la toma de beneficios tributarios vinculados a la Ley 1715, por la entrada en operación de varias granjas solares, que Ricardo básicamente hacía referencia a ellos en la presentación de CEDO. La ganancia neta del trimestre fue de 110.288 millones, creciendo un 35%, y en el acumulado del año ya suma 279.000 millones de pesos. La atribuible a los propietarios de la controladora fue de 74.000 millones para el trimestre y acumulado el año ya es de 193.000 millones de pesos. El endeudamiento cerró el trimestre con una deuda consolidada de 5,35 billones y un indicador de apalancamiento de 3,23 veces deuda neta de EBITDA. Finalmente, un comentario sobre la caja, que cerró el trimestre en 215.000 millones de pesos. Sin embargo, hay que mencionar que este monto pudo haber sido mayor en aproximadamente 80.000 millones de pesos si los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 que paga el gobierno nacional hubiesen entrado con la periodicidad que era costumbre que así lo hicieran. Hubiéramos cerrado ya en ese caso cerca de los 300.000 millones. Ricardo, este es el recuento de las principales cifras financieras del trimestre acumuladas al año. Muchas gracias, Esteban. Esteban está, incluso pues les cuento, de tránsito, está camino a Perú a dar vueltica sobre la operación y las ideas que estamos desarrollando en Perú. Ahorita seguramente en las preguntas podremos hablar un poco de cómo va eso. Quisiera entonces resaltar que en los resultados que veníamos con una recuperación importante en la operación en los meses de julio y agosto, pero que la baja disponibilidad del recurso hídrico nos bajó un poquito el impulso que traíamos. De todas formas, el resultado neto estuvo por encima, como lo mencionamos, y se destaca para un año prolongadamente seco. Ante la coyuntura de aportes y disponibilidad de gas, me gustaría invitar a Carlos Solano, nuestro líder de asuntos regulatorios, para que nos cuente brevemente las novedades que tenemos. Dale, Carlos, bienvenido. Gracias, Ricardo, y buenas tardes a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. El asunto regulatorio más destacado en los días recientes es la activación del Estatuto de Desabastecimiento, lo cual ocurre el pasado 30 de septiembre debido a la evolución del embalse agregado por debajo de un nivel de referencia definido previamente por la CREC. Todo esto producto de la baja hidrología que ya mencionó Ricardo en agosto y septiembre y que de hecho se ha mantenido durante el mes de octubre que recientemente concluyó. A lo cual se sumó el hecho que el precio de bolsa no había superado el precio de escasez, por lo que no se había activado al máximo la generación térmica. Este estatuto, en esencia, busca que se incremente el embalse agregado mediante el logro de una meta de generación térmica que es definida por la CREC, donde para alcanzar dicha meta se intervienen, en la medida que sea necesario, las ofertas de las plantas hidro
para que estas plantas no generen y así lograr aumentar el nivel del embalse agregado. La energía no producida por las plantas hidro, debido a esta intervención, se remunera posteriormente bajo una figura denominada energía vendida y embalsada. Es importante mencionar que Celsia tiene una buena posición frente a esta situación debido al equilibrio de su portafolio entre generación hidro y generación térmica, lo que hace que no reciba impactos significativos producto de la activación de este estatuto. El segundo tema relevante para mencionar es la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos de la empresa Aire el pasado 12 de septiembre. Hasta ahora, el principal efecto de dicha medida es la cartera que quedó congelada producto de esa intervención y en la cual la exposición de Celsi y sus plataformas es baja, por lo que la gestión nuestra a través de los gremios ha estado centrada en impulsar que el gobierno disponga de los recursos necesarios para que Aire cumpla debidamente con sus compromisos de pago al sistema. Esto en esencia, Ricardo, son los temas que queríamos mencionar pues como relevantes del sector. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahorita, si en las preguntas alguien quiere más claridad sobre este tema, del estatuto y de la situación del sistema, con todo gusto. Quiero contarles adicionalmente que la semana pasada llenamos de energía la COP16 con muy buenos mensajes. Estuvimos en un conversatorio acerca del rol de la biodiversidad en el futuro de los negocios y de qué manera integrar la naturaleza en la estrategia empresarial a través de acciones de cuidado y conservación que permiten crear valor integral como palancas para la sostenibilidad y el crecimiento estratégico. Tuvimos un evento con clientes, con muchos grupos de interés y tuvimos dos invitados de lujo. Tuvimos a Paula Caballero, la líder de hoy de Nature Conservancy, es una colombiana, maravillosa su intervención, y Andrew Winston, quien es uno de esos gurús en estos temas y escritor de 3 libros. Básicamente tiene un libro muy famoso que se llama Net Positive, que nos compartieron sus visiones sobre las megatendencias y sobre los temas de cómo lograr un equilibrio entre las necesidades del mercado y la necesidad de sostenibilidad. Así que finalizamos nuestro reporte del tercer trimestre y a continuación entonces los invitamos a tener un espacio de conversación para ampliar y profundizar sobre la información que sea de su interés. Gonzalo. Muchas gracias, Ricardo, Esteban desde el aeropuerto y Carlos, que también está aquí. Ahora vamos con nuestra sesión de preguntas. Pueden hacerlo las personas que están conectadas al Zoom por la utilidad que tiene Zoom para hacer las preguntas, o pueden levantar la mano, e incluso quienes están en X, que ya vimos que cuando se fue el sonido inmediatamente reaccionaron, o sea que sí están ahí muy pendientes, pueden formular también sus preguntas. Y ya tenemos unas, inicialmente de Juan Pulgarín. Juan nos pregunta: Celsia está creciendo por encima de la inflación. La proyección de cierre es crecer en ingresos y utilidades por encima de la inflación. En caso afirmativo, ¿cuántos puntos por encima? Esteban, por favor, si tienes ahí la posibilidad de responder la pregunta de Juan. Claro, Gonzalo. Juan, exactamente cuántos puntos no te podría decir, no hemos hecho el cálculo en el sentido de tu pregunta. El crecimiento por encima de la inflación, claro, porque hemos estado desplegando activos nuevos, no solamente a nivel de las plataformas, como lo habíamos relatado, el crecimiento de C2, el crecimiento de KO, el crecimiento, pues obviamente la estabilización del tesorito y su aporte en generación durante este año, pues todos esos son elementos que contribuyen a que efectivamente nuestra utilidad vaya creciendo, porque nuestra base de activos es más grande. Lo mismo pasa ya en el negocio de servicios de energía, donde a pesar de que el crecimiento no es el mismo que era hace años antes de que abriéramos las plataformas, de todas maneras estamos desplegando inversión en activos productivos nuevos, particularmente pues en el tema de transmisión y distribución, eh, que es digamos que donde más recurrencia hacemos en inversiones. Por el otro lado, tenemos lo que habíamos siempre comentado en las llamadas anteriores, y es lo relacionado con la reducción del costo de endeudamiento. Eso era un tema que habíamos dicho durante la parte del IPC alto y durante la parte de la política contraccionista del gobierno, que nos iba a lastimar, pero que gracias a que estaban cansados nuestros ingresos con esos costos, pues una vez eso descendiera y regresara a una situación de normalidad, nos iba a dar una expansión positiva a niveles de la utilidad. Entonces, digamos que ese crecimiento real, que como lo anotas, está, digamos, básicamente parado en esos 2 puntos.
crecimiento real en activos, pero también ya la acople normal o ya la reducción del costo financiero a niveles más normales de lo que esperábamos, que nos va a ayudar pues a tener el crecimiento particularmente en el tema de la utilidad. Listo, Esteban, muchísimas gracias por responder esta pregunta de Juan Pulgarín. Y a continuación está levantando la mano Caterina Ortiz, ella es de Corredores de la Vivienda. Caterina, adelante por favor para que puedas hacer la pregunta por tu micrófono. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, gracias por la presentación. Realmente sí me gustaría profundizar en los temas que habló Carlos Solano al final y también entender si ustedes desde el punto de vista, pues, y vimos que el cierre de los embalses fue del 27%, un nivel muy bajo. Para ustedes esta situación es más preocupante que la que vimos a inicio de año del fenómeno del Niño, y entender también si en ese sentido creen que hay una probabilidad muy alta o qué probabilidad le asignan a que veamos apagones en Colombia a inicio del próximo año, que es donde ya se empieza a hablar de que pues en la medida en que los embalses no responden apropiadamente a lo que deberíamos tener en esta época del año, pues ya deberíamos o podríamos tener un riesgo de apagón en Colombia a inicios del próximo año si estamos en verano. Y entender también un poco más en detalle lo de el estatuto de desabastecimiento, porque ahorita Carlos decía que pues en la medida en que Celsia tiene como esa diversificación, no había un efecto material, pero yo me pregunto quiero entender bien si les pagan esa energía embalsamada, entonces con qué se está compensando eso, a qué precio, o sea, como entender un poco más en detalle el efecto de ese estatuto, qué nivel de los embalses lo activa, si en ese sentido puede durar cuánto tiempo. No sé si me pueden ayudar, gracias. Bueno, Catherine, buenas preguntas y vamos aquí con Carlos a tratar de ayudarte a resolver. Primero voy a empezar con algo de contexto, Carlos, y te paso para que por favor nos expliques de nuevo un poco el estatuto de desabastecimiento y cómo le remuneran a las empresas que... Don Henry, Juan Camilo Alzate. Perfecto, entonces... ¿Me estás escuchando? Yo los estoy escuchando, sí. Perfecto, es que tenemos un problema aquí técnico con el X. Perfecto, Catherine. Entonces, te quiero contar un poco nuestra visión. Mira, el Estatuto de Desabastecimiento es la primera vez que se activa en Colombia. De nuevo el mío. Hola, ¿cómo están? Disculpen que estamos teniendo algún problema aquí. Te voy a dar el contexto, Catherine, y todos sobre un poco la visión de lo que estamos viendo. Primero, el Estatuto de Desabastecimiento es, Carlos, la primera vez que se aplica en Colombia. Así es. Entonces es un tema que estamos entrando ahí como un poquito en un escenario, en una cosa muy bien estructurada, muy bien preparada para un escenario en donde la curva de recuperación de embalses no cumpliera una curva de referencia y se pudiera activar preventivamente todas las medidas para garantizar que no vaya a faltar un kilovatio en los momentos de verano. Acaba de salir un estudio pues muy completo donde el CNO, el Consejo Nacional de Operación, da pues como unos análisis y hay varios, y está XM también dando análisis sobre las proyecciones de necesidades de energía para los próximos meses y años, y te voy a dar como una visión de lo que estamos sintiendo. Primero, no hay hoy en Colombia una sola térmica que no esté prendida. Hoy están todas las térmicas del país a full capacidad para guardar agua. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Que estos meses han sido muy deficitarios. La proyección, Catherine, es que nos vamos a ir con las térmicas a full, muy posiblemente, para pasar el verano que viene entre enero y marzo, y si todo saliera bien, las estaríamos apagando por allá en mayo. Es como lo que muestran algunas de las proyecciones.
Entonces, vamos a tener momentos complejos porque el sistema está muy estresado, estamos contando con que todo funciona a la perfección y los márgenes de seguridad, Carlos, se nos acabaron, que es el riesgo grande de esto. Pero ¿por qué no complementas un poco la visión? Gracias, Ricardo. Catherine, terminando el contexto que te da Ricardo, la situación que tenemos como sistema es que, de un lado, el margen entre oferta y demanda se ha venido estrechando porque la capacidad de generación del país no ha venido creciendo al mismo ritmo que crece la demanda. Entonces, ese colchón de seguridad que tiene nuestro sistema y en general que requieren todos los sistemas eléctricos cada vez es más pequeño. Y a eso se le suma lo que ya acaba de mencionar Ricardo, que venimos teniendo una hidrología desde agosto a la fecha muy por debajo de los promedios históricos. Entonces, los dos temas en conjunto pues llevan al sistema a una situación bastante apretada. No, ahora, ¿cómo se monitorea esto? El principal elemento que se ha diseñado en la regulación para ello es lo que llama la senda de referencia de los embalses. Es una curva, esos valores van cambiando día a día, mes a mes, que define la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pero que en esencia significa lo siguiente: si el embalse agregado está en esa senda o por encima de ella, estamos tranquilos. Pero cuando el embalse agregado cruza por debajo de esa senda, empiezan las alertas porque ya empezamos a estar muy estrechos. Eso fue lo que ocurrió el pasado 30 de septiembre. Entonces, a partir de ese momento, la activación del estatuto, como explicaba, consiste en buscar unas medidas para forzar al máximo toda la generación térmica que esté prendida. En esencia, lo que se hace es que las ofertas de las plantas hidro que entren al despacho de manera normal, pero que estén desplazando generación térmica, se les interviene su precio y se les coloca un precio superior para que no salgan despachadas y así forzar que salga al máximo generación térmica despachada. No obstante que llevamos con esta medida desde septiembre 30 a hoy, el embalse agregado está aproximadamente en el 56% y estamos más o menos unos 5 puntos porcentuales por debajo de la senda. Esa senda indica que para el 30 de noviembre, que es cuando inicia la estación de verano, deberíamos estar en el 68% del embalse agregado. Pero como está evolucionando la hidrología, salvo que tengamos una hidrología extraordinariamente alta en los días que restan del mes de noviembre, muy posiblemente no vamos a llegar a ese 68. Eso no quiere decir que entonces necesariamente vamos rumbo a un apagón, sino que vamos a estar en una condición muy apretada. Entonces, como explicaba Ricardo, la consecuencia de eso es que vamos a necesitar tener un nivel de generación térmica muy alto durante un periodo muy largo, y aquí el riesgo es que alguna planta llegue a fallar por esa condición de operación continua en el sistema. Aquí están incluidos los mantenimientos habituales de las plantas en las cuentas que hace el sector, pero lo que sí no está contemplado es una indisponibilidad ya no prevista por un periodo largo de tiempo, y ese sería el riesgo que tendríamos. Ahora, ese estatuto, para ir a tu pregunta de la remuneración, simplemente contarte lo siguiente: esas ofertas hidro que intervienen, entonces esas plantas no salen despachadas, pero esa agua que guardan se las remunera posteriormente al precio que ofertaron. Y entran unas plantas térmicas a ser despachadas. Entonces, digamos que el efecto en las empresas depende de esa combinación del portafolio entre hidro y térmica, porque el que tiene mucha hidro puede tener algunas dificultades de liquidez, y por ciertas formas como se liquida el mercado en estos días, puede tener algunos días de impacto negativo. La ventaja que tenemos en Celsius es que tenemos un portafolio muy balanceado. En momentos como esto prácticamente es mitad hidro, mitad térmico, que nos permite tener una posición sólida y muy resiliente frente a una situación como esta. ¿Cuánto dura? Que es la última pregunta que nos falta por responder. Pues dura hasta que en la aplicación del estatuto, hasta que el embalse agregado vuelva a estar por encima de la senda de referencia, que, como te decía, prevemos que por lo menos en las próximas semanas el estatuto seguirá activo. Perfecto, Catherine. Muchas gracias. Muy buena explicación. Se me vino a la mente solo una pregunta chiquita, y es, en términos de combustible para las térmicas y con todo pues lo que se ha hablado en relación al gas, ¿ustedes ven algún escenario? Yo sé que Tesorito tiene pues unas particularidades en ese sentido, pero algún escenario de riesgo también en el combustible para las térmicas. Pues mira, yo creo que nosotros tenemos una gran ventaja, es que tenemos pues
muy bien contratado con opciones de compra de gas que se activan, como les explicamos en la conferencia, el 95% de la llegada al precio de escasez, y eso nos permite tener pues una cobertura muy buena. Pero claramente hoy estamos dependiendo de gas natural importado en una proporción muy alta. Pues lo que acabamos de vivir en los 5 días del mantenimiento de la planta de regasificación, pues lo indican. Hubo que mover gas del interior del país. Nosotros tuvimos la oportunidad de ayudar en eso, cediendo parte del gas que tenemos, parte del gas, no la totalidad del gas que teníamos contratado para Tesorito y para Meriléctrica. Y yo creo que ahí hay dos cosas, Catherine. Primero, no hay muchas moléculas disponibles. Ahí salió EPM con un comunicado diciendo que no ha alcanzado a contratar hasta el 30% de su demanda para el año 2025. Y estamos comprando en dólares un gas natural que es muy volátil en sus precios. Así que estamos teniendo que generar un costo muy alto para poder cubrir las necesidades del país. Entonces yo creo que es una combinación no muy buena, lamentablemente, de falta de moléculas domésticas reemplazadas por moléculas traídas de afuera, y bueno, y no se consiguen, la verdad, contratos para atender la demanda interna, pero eso lo saben más los que atienden demanda esencial y los que están en el negocio del gas natural de hogares. Gracias, Catherine. Muchas gracias a usted. Bueno, Catherine, ahora muchas gracias. Le damos a dar la palabra a Ricardo Sandoval de Bancolombia, que también está en el aplicativo de Zoom levantando la mano. Adelante, Ricardo. Ricardo, puedes hacer tu pregunta ya. Vale, gracias. Gracias por la presentación. Yo quisiera hacerle unas preguntas a Carlos y a Ricardo sobre el precio ponderado en bolsa que observamos durante el mes de octubre y que es de más de 1.500 pesos. Quisiera entender un poco la dinámica de precios que se está observando en el mercado eléctrico colombiano, especialmente en bolsa, porque ese precio ponderado de 1.500 pesos es prácticamente el triple de lo que observamos en febrero de este año, cuando los embalses tenían niveles de agua bastante bajos. Entiendo el tema regulatorio pues, que acaba de explicar con profundidad Carlos, pero aún así no me deja de llamar la atención ese precio tan alto, y más cuando el precio de escasez ponderado está como en 917 pesos, 1.000 pesos. Entonces quisiera saber por qué el precio en bolsa está marcando esos niveles, y más cuando uno observa la oferta de precio por combustible, se dan cuenta que son las plantas hidroeléctricas que inclusive el 30 de septiembre estaban cobrando alrededor de 5.000 pesos el kilovatio hora. Quisiera saber si es que el sistema eléctrico colombiano está descontando una probabilidad de apagón inminente o algo potencial que haga que los precios se vayan a estos niveles. Lo segundo es un poco la dinámica que tiene una generadora y una comercializadora eléctrica en este escenario de precios. Y es que si los precios de los contratos están alrededor de los 300, entre los 300 y los 400 pesos, y en bolsa el kilovatio hora está en 1.500, quisiera saber si eso significa que en caso de que una compañía no tenga cómo cumplir un kilovatio hora de contratado a 300, tiene que salir, comprar a 1.500 para poder responder por su contrato a 300. Quisiera saber un poco cómo esa dinámica de mercado que se puede generar por el diferencial de precios tan significativo que se observa en el precio en bolsa frente al precio de los contratos. Y quisiera saber si Celsia se ha tenido en algún momento durante octubre algún tipo, digamos, de estos eventos. Gracias. Perfecto, Ricardo. Están muy buenas tus preguntas y nos sirve para avanzar un poquitico en la dinámica de lo importante que es el precio de escasez
como una medida de protección a la demanda en Colombia. Y un poco qué pasa después de que se pasan esos precios de escasez. Pero entonces, dale, Carlos, ilustremos aquí un poquitico el tema y por qué están estos precios tan locos también, que en realidad pues son precios que se llegan allá por la activación de un estatuto de desabastecimiento. Gracias, Ricardo. Y Ricardo, pues como decir, ahora paso a Ricardo, quien hace la pregunta, a contestar tus preguntas. Voy a empezar por la parte final que acaba de mencionar Ricardo, y es la siguiente. Mira, en Colombia los compradores en bolsa están expuestos cuando las energías que demandan son superiores a lo que tienen contratado, a máximo el precio de escasez. Entonces, la pregunta que tú hacías, si cualquier comprador, digamos un distribuidor comercializador de energía que no tiene cubierta toda su demanda en contratos y tiene una parte en bolsa, el máximo compra al precio de escasez, que como tú bien decías, hoy por hoy está alrededor de 970 pesos. Ese precio en bolsa que se ve de ahí hacia arriba son transacciones entre generadores, pero no afecta a los compradores. Eso es lo primero que habría que tener en cuenta. Pero por qué son transacciones entre generadores? La gente no entiende mucho eso, Carlos. Qué bueno poder hacer un poco de pedagogía ahí. Entonces es lo siguiente. Digamos que en este momento, como el precio de bolsa está por encima del precio de escasez, estamos con las obligaciones de energía firme activadas. Entonces, en cada momento XM mira cada generador si cumplió sus obligaciones de energía firme o no. Entonces, el que las cubrió y tiene un exceso, normalmente está cubriendo o está complementando el generador que no alcanzó a cubrir sus obligaciones de energía firme. Entonces, el que no cumple sus obligaciones de energía firme le debe pagar al que las cumplió en exceso la diferencia entre el precio de escasez y el precio de bolsa. Entonces, a eso me refiero, que ese precio que está por encima de 970 pesos se vuelve un tema de transacciones entre generadores, pero no afecta a los compradores en bolsa que atienden a clientes finales. Ahora, tu pregunta de qué cambio de febrero a la fecha. Digamos que en febrero el sistema se logró estabilizar sin necesidad de la activación del estatuto y estuvimos ahí en el momento más coyuntural cercanos al precio de escasez. Cuando ya el tema se volvió más crítico, recuerda que el gobierno tomó una medida de forzar la generación térmica como generación de seguridad. Entonces, eso es una forma, desde nuestra perspectiva, no muy técnica de gestionar esta situación, porque entonces esa generación térmica adicional que necesita el sistema la terminan pagando todos los colombianos vía restricciones, independiente de que tengan o no tengan contratos de energía. En este momento, el gobierno está dejando que el estatuto opere, entonces quienes tienen contratos están debidamente cubiertos y no resultan afectados. Quienes no tienen contratos tienen un nivel de afectación que está limitado por el precio de escasez y el mecanismo de ahí en adelante está operando como ya mencioné. Entonces lo que cambió es que en este momento están dejando operar el mercado y subimos hasta esos precios porque son los precios necesarios para activar la generación térmica más costosa que tiene el país, que son plantas que operan con combustibles líquidos y que en algunos momentos las despachan por una pequeña cantidad de horas. Entonces, al tener en cuenta sus costos de arranque y parada y una serie de temas que se incluyen en el cálculo del precio, llegamos a esos valores más elevados que los que vimos en febrero pasado. Esa, digamos que en términos concretos es la explicación a tu pregunta. Lo otro que tú mencionabas era... Ricardo, voy a complementar ahí lo que dice Carlos. Esto muestra el punto inicial con el que Carlos comenzaba la respuesta a Catherine, y es, hay un claro desbalance hoy entre la generación nueva que está necesitando el país versus la realidad de la demanda. Es decir, nos falta generación en firme. Nos falta generación en firme en Colombia. Necesitamos tener mayor margen de seguridad. Entonces, si tuviéramos hoy unos 500 o 600 megavatios más térmicos, que era lo que quedó haciendo falta de la última subasta, pues no estaríamos en estos enredos. Entonces, un poco es ese mensaje, Ricardo, de que tenemos que acelerar y ayudar a que los proyectos se destraben, de que haya subastas para energías nueva en firme que pueda ayudarle a Colombia a tener unos márgenes de seguridad más fuertes. Bueno, y cerrar, Ricardo, con tu pregunta, la parte de tu pregunta respecto a los impactos en Celsia. Entonces, digámoslos en dos. Desde el lado de generación, como explicábamos en el contenido de la conferencia, en una situación como estas, el hecho de que Celsia tiene un portafolio que es más o menos mitad térmico, mitad hidro, nos permite
que la generación que dejamos de producir con las plantas hidroproducto de estas medidas y de la baja hidrología que tenemos, la compensamos, no exactamente pues, Sí, en va cantidades variando. exactas, pero razonablemente las compensamos con la generación térmica adicional, porque como estamos en este momento en condición de escasez, las OCGs de Tesorito y de Meril están activas y esas plantas están generando unas buenas cantidades que compensa pues esa mejor generación hídrica. Y desde el punto de vista ya como distribuidores comercializadores, nosotros tenemos un buen nivel de contratación. Hay una parte, como suele ocurrir en todos los distribuidores comercializadores, que está expuesta en bolsa, pero es una parte relativamente pequeña. Ahí quiero cerrar con algo. Hay una disposición también regulatoria que hace que cuando esto ocurre, directamente a la tarifa solo se lleva ese mayor precio de bolsa hasta 1,5 veces el precio promedio de los contratos, que hoy por hoy es como digamos hasta 450, 500 pesos. Lo adicional se va llevando una cuenta pendiente por cobrar que se refleja en la tarifa cuando ya las condiciones se normalicen. Eso para proteger a los clientes de que no tengan un impacto tan fuerte por toda esta situación. Entonces, ahí digamos que nuestros clientes van a tener algún nivel de incremento en su tarifa, como seguramente están ocurriendo en otros mercados del país, pero es un incremento relativamente controlado, producto del buen nivel de contratación que tiene la compañía. Gracias, Carlos. Yo quisiera de pronto dos aclaraciones. La primera entonces es el precio que está en bolsa, si bien es por transacciones entre generadores, igual se afecta al usuario final en la G de su costo de energía. Solo que se lleva una cuenta por cobrar una parte y la otra parte sí se va cobrando, ¿no? Quisiera No, como confirmar eso. no, Y espérate, Ricardo, confirmamos de una vez esa. Ricardo, no hay, te ofrezco disculpas que quizás no me hice entender bien. A ver, entonces digamos, ese precio de bolsa que estamos viendo de 1.500 pesos, todo lo que esté por encima del precio de escasez, que es 970 pesos, no afecta al usuario final, ni hoy ni en el futuro. Eso hasta ahí es lo que paga el usuario final. Y lo que sigue de ahí hacia arriba es un tema de transacciones solo entre generadores. Ahora bien, cuando estamos en precio de escasez, por ejemplo, 970, eso no va directo a la G de ese mes, sino que máximo va hasta 1,5 veces el precio promedio de contratos. Como tú bien decías en tu pregunta, el precio promedio de contratos hoy está como en 320 pesos, 1,5 veces eso es más o menos 470 pesos. Entonces, en el presente se le refleja hasta 470. Y la diferencia entre 470 y los 970, eso sí es una cuenta por cobrar que llevan los distribuidores comercializadores y que la llevan a la factura cuando ya el precio de bolsa descienda por debajo de esa 1,5 veces el precio promedio de contratos, que es cuando ya, digamos, hayamos pasado esta condición difícil y que conlleva a precios altos. Entonces ahí eso se seguirá reflejando por un tiempo en las tarifas hasta que se recupera esa plata y ya la tarifa se sigue calculando normalmente. clarísimo, muchísimas gracias. Ricardo, Vale la pena ir y- perdón, Ricardo, una cuñita de 30 segundos y eso mismo solamente por la energía que está expuesta en bolsa. O sea, para un distribuidor que solo tiene el 10% expuesto en bolsa, pues esa matemática realmente es solamente sobre esa fracción del 10%. Sí, de acuerdo, Esteban. Muchas gracias por esa aclaración. Ricardo, ¿pero tenías otra pregunta o ahí ya quedaste súper Ya, dateado? ya con esta intervención quedé clarísimo. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Gracias. Muy buenas preguntas, Ricardo y Catherine. Yo creo que esto les ayuda a ustedes a entender un poquito una situación compleja regulatoria que no habíamos vivido en Colombia. Muy bueno que nos ayuden a hacer pedagogía con los inversionistas. Bueno, muy bien. Y ahora vamos de ese tema a aire. Está preguntando Juan Pablo Ramírez. La cartera de Celsia con aire, ¿a cuánto asciende? ¿Está provisionada y en qué porcentaje? Y con la otra empresa de la costa, que es Afinia, dentro de su cartera, ¿cuánto pesa a septiembre del 24? Muchísimas gracias. Adelante, Esteban. Bueno, claro, Juan, la cartera que tenemos con aire estimada, porque obviamente con todo el tema de intervención y demás, estamos esperando que quizá me haga la última certificación.
Pero digamos que en su totalidad, cuando se ven las cuentas a nivel del MEM, tenemos 24.000 millones de pesos, que sería más o menos la cartera que en el proceso de intervención estaría en riesgo. No obstante, yo quiero hacer dos comentarios ahí. El primero de ellos es que esos 24.000 millones corresponden a la actividad de representación. Es decir, es todo lo que Celsa Colombia como ESP en el mercado acumuló. Pero eso no significa que ese es el riesgo de Celsa Colombia. El riesgo de Celsa Colombia en esos 24.000 millones de pesos son alrededor de unos 3.000 millones de pesos que corresponden a sus ventas directas de contratos o algún remanente de energía. El grueso de los 24.000 millones de pesos es un riesgo de cartera que asumen las plataformas, particularmente dos. Caoba, que es la dueña del Plan 5 Caribe, que son los activos que fundamentalmente pagan el sistema del Caribe, Aire y Afinia, y al cual su mayor saldo de esos 21.000 millones corresponde a la resolución 121. Carlos, tú me corriges ahora si me equivoqué el nombre, que fue el diferimiento obligatorio del 20% que aplicó la CREC ha venido aplicando la CREC durante ya varios meses. Y el segundo es Tesorito, que es finalmente la compañía de todo este ecosistema que está vendiendo realmente energía en bolsa. Entonces, digamos que para nosotros, para los números de la organización, el impacto esperamos que sea de unos 3.000 millones de pesos. El resto vendrá en el lado de las plataformas. Y obviamente estamos pues como esperando el ejercicio ya final de cuentas para hacer las provisiones respectivas en este último trimestre del año. Con Aire, como esa cartera es corriente, realmente no te tengo la respuesta aquí en mi mente ni en los números rápidos, pero lo que podemos hacer es que con el equipo de relaciones con inversionistas, pues les contamos cuánto es el saldo corriente que tenemos con Afinia al cierre del trimestre. Pero Esteban, complementando lo que dices, la cartera que tú mencionaste es la cartera que quedó, digámoslo así, congelada, porque recuerden que cuando se aplica una intervención, todas las deudas preintervención quedan congeladas. Eso es por temas legales. Pero posterior a eso, hasta el momento, Aire ha venido cumpliendo de manera normal todas sus obligaciones con el sistema, incluido Celsius. Es decir, todos los pagos que correspondían a las facturas del mes de septiembre que se hacían en el mes de octubre, los hizo cumplidamente. Bueno, vamos ahora entonces con Juan José Muñoz, que va a hacer su intervención desde la plataforma Zoom. Adelante, Juan José. Buenas tardes a todos, Juan José Muñoz de BTG Pactual. Una pregunta respecto a Centroamérica. Quisiera entender como qué visión tienen ustedes con respecto a la operación en Centroamérica y qué piensan hacer con los activos que tienen ahí, teniendo en cuenta que, no sé, cada vez contribuye menos esta operación al EBITDA, que creo que este trimestre fue como cerca de $1 millón solamente. Entonces quisiera como entender estratégicamente qué quisieran hacer ahí. Muchas gracias y gracias por la presentación. Perfecto, Juan José, gracias por la pregunta. Mira, nosotros quedamos con activos, básicamente unos activos B2B en desarrollo en Panamá, una opcionalidad de un proyecto en Costa Rica. Tenemos un negocio B2B vibrante, creciendo, muy poderoso en Honduras. En Honduras tenemos más de 70 megavatios hoy en temas solares y con unas posibilidades de expansión realmente importantes. Adicionalmente, tenemos unos activos muy valiosos a raíz de la liquidación de Bahía de las Minas. Tenemos una subestación que es importante para el sistema de transmisión que podremos usar para poder, digamos, incorporar algún activo adicional al sistema. Estamos en conversaciones para ver cómo debemos de manejar los activos que hoy tenemos de respaldo allá que nos quedaron, que es la planta de Cativá. Entonces, estamos con el equipo a dos manos desarrollando esas opciones. Centroamérica se está moviendo mucho, Juan, se está moviendo en temas de generación. Estamos pues, cerrando unos contratos importantes en Honduras y eventualmente estamos ya cerrando unos contratos muy interesantes, grandes en temas solares y con un potencial eólico importante para Guatemala. Así que seguimos en un rol, ¿cómo te lo explicara?, de desarrolladores.
Es un rol que nos permite identificar oportunidades. Tenemos un equipo técnico y comercial desplegado en la región que lo mantuvimos después de la operación de venta de los activos, y eso nos permite estar muy atentos a oportunidades de crecimiento que sean interesantes para la compañía. Entonces, en eso vamos, Juan José, pero creo que mencionas un tema importante, y es que le hemos bajado color a la presentación de Centroamérica por obvias razones acá, pero creo que quedamos con la tarea para en la próxima conferencia, que ya se nos va muy lejos, Chucho, pero podríamos hacer algo con los demás cuando ya tengamos más claridad de ver cuál es el futuro de esos activos y las opciones que tenemos allá. Eso sería, Juan José. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan José. Ahora una pregunta que había dejado Juan Pulgarín sobre la recompra de acciones. Dice, ¿la administración está satisfecha con los resultados del programa de recompra de acciones a la luz de sus objetivos? ¿Es posible evaluar suspender el programa de recompra de acciones y hacer una metamorfosis a aumento de distribución del dividendo? Mira, Juan, nosotros estamos muy contentos con la evolución. Cuando uno mira el brinco en el precio de la acción del 50%, también el volumen multiplicado casi por 3 veces, y fuera de eso, un poco la dinámica que estamos teniendo de parte de algunos inversionistas, entendiendo ya la diferencia entre nuestro negocio de servicios de energía y el negocio de gestión de activos, que como ustedes pudieron ver, pues las posibilidades de crecimiento y creación de valor para la compañía son muy interesantes ahí. Entonces, estamos muy contentos con el ejercicio, pero tenemos un comité de junta que revisa periódicamente cómo va el programa, y seguramente durante la asamblea de accionistas el año entrante podremos reflexionar sobre eso que mencionas. Bueno, muy bien. No hay más, bueno, hay un par de comentarios. Un asistente anónimo dice, muy buenos resultados, felicitaciones a todos los que hacen posible que Celsia siga avanzando a grandes pasos por encima de las dificultades del día a día, muy carismáticos, muchas gracias. Y Caterina Ortiz dice, también estamos atentos a las charlas pendientes del Día del Inversionista. Claramente tuvimos una situación con ese Día del Inversionista que lo preparamos con mucho cuidado, con mucho amor, pero fue la fecha que coincidió con el paro camionero, y pues dadas las dificultades logísticas de estar todos juntos en un lugar pues con problemas de acceso, decidimos cancelarlo y hubo unas charlas pendientes. Estamos nosotros en el equipo, con el equipo de inversionistas, evaluando cuándo las vamos a dar, así sea de manera virtual. Gracias, Caterín, por recordarlo. No hay más manos levantadas. Juan Pulgarín nos dice que muchas gracias, así es que, Ricardo, unas palabras de cierre. No, pues primero que todo, muchas gracias por estar acá. Espero que podamos ver en repetición los 3 goles de Lucho, que nos los hemos perdido mientras estábamos acá muy juiciosos. Y felicitaciones a Lucho, felicitaciones a Rigo por ser un empresario tan exitoso y por hacer vibrar esta ciudad. Yo creo que el derrame económico que tuvo la ciudad de Medellín, trayendo a tantos deportistas con sus familias, con sus amigos, eso fue muy importante, y qué carrera tan linda la que tuvo Rigo, espectacular. Entonces cerramos así la conferencia, nos vemos pronto. Muchas gracias.